Exploraremos el derecho a la cultura y al patrimonio en el Ecuador, su historia, los derechos que lo integran y cómo fue incorporado en nuestra legislación. El reconocimiento del derecho a la cultura y al patrimonio en Ecuador no nació de un momento aislado. Es el resultado de un largo proceso histórico en el que influyeron movimientos sociales, el fortalecimiento de la identidad cultural de pueblos y nacionalidades, y los compromisos internacionales asumidos por el país. Durante gran parte del siglo XX, la cultura era vista principalmente como patrimonio arqueológico o como actividades artísticas promovidas por el Estado. Pero con el auge de la interculturalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, surgió una demanda profunda que la cultura no sea solo un adorno institucional, sino un derecho humano fundamental. Al mismo tiempo, Ecuador se alineó con organismos internacionales que impulsaban esta visión, entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y más adelante, la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO. Pero con el tiempo, entendimos que es un derecho humano fundamental. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas, con su Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en su artículo 27, que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a disfrutar de las artes y a beneficiarse del progreso científico. También afirma que los autores y creadoras deben gozar de la protección sobre sus obras. Este artículo marcó un hito mundial y abrió el camino para que los países, incluido Ecuador, reconozcan la cultura como un derecho inalienable. Y la UNESCO, con su Convención sobre la Diversidad Cultural, marcaron el rumbo. Décadas después, en 2005, la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales amplió esta visión. Su artículo 21 establece que los estados deben integrar la cultura en sus políticas de desarrollo, proteger la diversidad cultural y promover el intercambio internacional. Esta convención influyó directamente en la construcción de políticas culturales y en la visión de Ecuador como un país plurinacional e intercultural. Estos compromisos influyeron para que Ecuador, en su Constitución de 2008, reconociera la cultura como un derecho claro y obligatorio para todos. El derecho a la cultura y al patrimonio se entrelaza con una amplia red de derechos fundamentales. Derecho a la identidad cultural, que permite a cada persona y comunidad preservar y desarrollar sus raíces. Derecho de acceso y participación cultural, que garantiza que todos puedan crear, disfrutar y beneficiarse de los bienes culturales. Derecho a la memoria histórica, que preserva los saberes, lenguas, archivos, tradiciones y sitios patrimoniales. Derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, que protegen conocimientos ancestrales y prácticas culturales propias. Esto significa que cada persona tiene derecho a su identidad, a disfrutar del patrimonio, a conocer la memoria histórica y a participar en la vida cultural. Así, protegemos nuestra riqueza y la transmitimos a las futuras generaciones. El proceso de incorporación del derecho internacional a la libertad y seguridad personal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no fue lineal ni pacífico, se extendió por más de 80 años y estuvo marcado por fuertes resistencias conservadoras, políticas, institucionales y culturales en distintos momentos. Se pueden identificar 4 fases, con diferentes grados de conflictividad. Fase de resistencia conservadora y elitista, 1929 a 1978. En 1929 aparece el habeas corpus en la Constitución, impulsado por liberales y socialistas. La élite judicial lo consideró excesivo y lo aplicó de forma restrictiva. En las décadas de 1930 a 1960, los gobiernos militares lo ignoraron sistemáticamente. La Corte Suprema rechazaba la aplicación de tratados internacionales. En la dictadura de 1972 a 1979, hubo una suspensión total de garantías. Fase de incorporación formal.
pero con resistencia judicial 1979 a 1997. La Constitución de 1979 reconoce la supremacía de tratados, pero la judicatura se negó a aplicarlos directamente. La Corte Suprema limitó el habeas corpus a detenciones ilegales flagrantes, ignorando detenciones arbitrarias. Fase de ruptura y conflicto abierto, 1998 a 2007. La Constitución de 1998 introduce el bloque de constitucionalidad y la aplicación directa de tratados. Esto generó una fuerte reacción. El Congreso intentó limitar su alcance. La Corte Suprema declaró inconstitucional la aplicación directa de la Convención Americana en ciertos fallos. Sentencias de la Corte Interamericana contra Ecuador fueron recibidas con hostilidad, calificándolas de injerencia. La Asamblea Constituyente de Montecristi 2007 a 2008 impuso de forma unilateral y sin negociación el modelo más avanzado de la región: jerarquía supralegal y aplicación inmediata de tratados, obligatoriedad del control de convencionalidad y una reforma total del sistema de garantías jurisdiccionales. Hubo resistencia fuerte de sectores militares y policiales, cámaras empresariales y parte de la antigua judicatura, que fue depurada masivamente. El gobierno de Rafael Correa usó su mayoría abrumadora para superar toda oposición. La Constitución de Montecristi de 2008 representa la culminación del proceso. Su artículo 66 reconoce derechos de libertad y prohíbe la privación de libertad por deudas, y el artículo 76 desarrolla minuciosamente las garantías del debido proceso. El artículo 89 regula la acción de habeas corpus con plazos de 24 horas. Además, los artículos 417 y 424 establecen la jerarquía normativa supralegal de los tratados de derechos humanos. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Código Orgánico Integral Penal completan el marco interno, alineándose con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En síntesis, la incorporación plena del estándar internacional de libertad en Ecuador no fue un proceso consensual, fue una imposición con alta tensión política que solo se resolvió con la ruptura institucional de 2007 a 2008. Desde 2017, aunque hay retrocesos en otros ámbitos, el núcleo duro del derecho a la libertad personal se mantiene como uno de los más garantistas de América Latina, precisamente porque fue impuesto contra fuertes resistencias previas. Todo comienza mucho antes de 2008. Imagina el año 1993. Ecuador, como país, da un paso gigante al firmar el Protocolo de San Salvador, este importante acuerdo internacional, publicado en nuestro registro oficial. Ya reconocía algo revolucionario para la época: el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano. Después, nos transportamos a Montecristi. El año es 2008 y el país entero está atento a la Asamblea Constituyente. Se está escribiendo una nueva constitución, una nueva carta de navegación para nuestra sociedad, en medio de debates apasionados sobre el futuro de Ecuador. Surge una discusión crucial. ¿Debería el derecho a un ambiente sano ser elevado al rango más alto, al nivel constitucional? Los asambleístas, representantes de todas las voces del país, tomaron la palabra. Algunos argumentaban que ya teníamos el Protocolo de San Salvador, que ya existía esa protección legal. Se preguntaban si era realmente necesario incluirlo de nuevo en la Constitución. ¿No sería redundante? Esta postura defendía que las leyes existentes ya eran suficientes para garantizar este derecho. Pero otra voz, una voz con una visión de futuro, se alzó con más fuerza. Este grupo de constituyentes argumentaba que no bastaba con un tratado internacional para proteger verdaderamente a nuestros ciudadanos y a nuestros ecosistemas únicos. Desde la Amazonía hasta Galápagos, este derecho debía estar en el corazón de nuestra ley fundamental. Hacerlo constitucional significaba darle la máxima jerarquía, una protección blindada
que ningún gobierno o interés particular podría ignorar fácilmente. Este debate no era solo sobre palabras en un papel, era sobre el futuro de nuestros ríos, la pureza de nuestro aire, la salud de nuestros hijos y la supervivencia de nuestra increíble biodiversidad. Al final, la visión de futuro prevaleció. La Asamblea Constituyente de 2008, en un acto histórico y pionero a nivel mundial, no solo incluyó el derecho a un ambiente sano, sino que fue más allá, reconociendo a la propia naturaleza, a la Pachamama, como sujeto de derechos. Hoy, gracias a esa decisión, cada ecuatoriano tiene el poder constitucional de exigir un entorno saludable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Constitución de Ecuador se parece tanto a los tratados internacionales de derechos humanos? No es una coincidencia. Hoy vamos a desvelar este misterio jurídico. La Constitución de 2008 pone a la persona y su dignidad en el centro de todo. Esto no es casualidad. Es parte de un movimiento latinoamericano para adoptar los más altos estándares de derechos humanos. Por eso, nuestra Constitución habla un lenguaje muy similar al de los tratados universales y regionales. Artículos como el 417 y 424 son clave. Nos dicen que los tratados de derechos humanos, ratificados por Ecuador, son parte de nuestro sistema legal y se aplican directamente. Aquí entra en juego el bloque de constitucionalidad. Imagina la famosa pirámide de Kelsen que ordena las leyes. En Ecuador, esta pirámide tiene una particularidad. Los tratados de derechos humanos se ubican en la cima, junto a la Constitución, especialmente si amplían los derechos que ella ya reconoce. Esto significa que nuestra Constitución no solo puede, sino que debe, reflejar lo que dicen pactos como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De lo contrario, estaríamos creando un conflicto legal interno. Para que Ecuador firme un tratado, debe asegurarse de que sea compatible con su Constitución y, lo más importante, debe aplicar siempre la norma que más favorezca a la persona. Este es el principio pro persona, consagrado en el artículo 11. Además, al firmar, Ecuador asume una responsabilidad ante el mundo. Para no ser sancionado internacionalmente, debe asegurarse de que sus leyes internas estén alineadas con sus compromisos. Si comparamos, las similitudes son evidentes. El derecho a la vida, a la integridad, las libertades de expresión o reunión y el principio de igualdad y no discriminación en nuestra Constitución son un espejo de lo que dicen los pactos internacionales. Por ejemplo, el artículo 76, sobre las garantías del debido proceso, es casi un reflejo del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ¿por qué esta semejanza? Primero, porque la Constitución ordena que los tratados de derechos humanos sean parte de ella. Segundo, para evitar conflictos legales y responsabilidad internacional. Tercero, porque Ecuador adoptó el enfoque universal de derechos humanos, que usa un lenguaje común. Y finalmente, por una clara voluntad política de crear un Estado garantista, que no solo copia, sino que a menudo amplía la protección que ofrecen estos tratados. En resumen, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en Ecuador no solo conviven, sino que se integran en un solo sistema. Nuestra Carta Magna fue diseñada para ser un reflejo de los mejores estándares mundiales, creando un marco legal donde tus derechos tienen la máxima protección posible. Gracias por acompañarnos en este viaje por el derecho ecuatoriano. La construcción del derecho al trabajo digno y a la seguridad social en Ecuador es una historia larga, hecha de luchas sociales, reformas políticas y compromisos internacionales que cambiaron la forma en la que el país entiende la dignidad humana. Todo comienza a inicios del siglo XX. Ecuador vivía un periodo de grandes desigualdades laborales, jornadas interminables, ausencia de garantías mínimas y una separación profunda entre trabajadores y élites. En medio de este escenario, surgieron movimientos obreros que exigían protección, descanso, salario justo y condiciones humanas.
Fue durante el gobierno de Isidro Ayora, entre 1928 y 1931, cuando estas demandas empezaron a cristalizarse en políticas públicas. Mientras esto ocurría en Ecuador, en el mundo se desarrollaba un cambio aún más grande. Después de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional creó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1919. Su misión era clara: mejorar las condiciones laborales en todos los países. Sus convenios se convirtieron en un referente global y Ecuador, con el tiempo, comenzó a ratificarlos. El Convenio 102 sobre Seguridad Social, el Convenio 121 sobre Accidentes de Trabajo y otros relacionados con pensiones, salud y protección al trabajador marcaron estándares mínimos que el país debía adoptar. Décadas después, otro gigante del derecho internacional entró en escena. En 1966, Naciones Unidas creó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEC, que Ecuador ratificó en 1979. Con ese acto, el país se comprometió formalmente a garantizar derechos como el trabajo digno, la igualdad de oportunidades, una remuneración justa y el acceso universal a la seguridad social. No era solo un pacto moral. Desde entonces, Ecuador asumió obligaciones jurídicas frente a la comunidad internacional. A este compromiso se sumaron otros tratados, como la CEDAW en 1979, que fortaleció la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, obligando al Estado a eliminar barreras y asegurar condiciones justas para todas las personas. Esta Constitución reconoce al trabajo no solo como una actividad económica, sino como un derecho y un deber social, inseparable de la dignidad humana. Garantiza condiciones laborales justas, seguridad ocupacional, estabilidad, libertad sindical y remuneraciones suficientes para una vida digna. Además, la Constitución integró expresamente los tratados internacionales de derechos humanos al ordenamiento jurídico interno. Esto significa que los convenios de la OIT, el PIDEC y otros instrumentos no solo inspiran la legislación ecuatoriana, sino que obligan al Estado a cumplir y garantizar estos derechos. Gracias a este camino histórico, hoy los ecuatorianos tienen una base jurídica sólida para exigir trabajo digno, protección social y condiciones humanas. Fue un proceso de décadas, pero que transformó profundamente la vida laboral del país.